mis queridos estudiantes, a todos ustedes, un abrazo fraterno, un saludo y recordándoles que ustedes son muy extrañados dentro de un aula y que físicamente nos podríamos ir compenetrando en un diálogo directo, pero eso no se puede dar, entendemos que no va a poder ser factible por estos días, esperando de que muy pronto la comunidad científica médica logre encontrar una vacuna que pueda contrarrestar a esta enfermedad que nos está asolando. Pero muy contento de verlos a través de esta ventana virtual y dándoles nuevamente la bienvenida a esta clase, como ya dije, una nueva clase virtual. Eso es lo que esperamos, que ustedes estén bien de salud. Y saludos de parte de quien les habla, de parte del profesor David Guamán Manrique. Somos la familia del primer grado de educación secundaria. Hoy nos vamos a ubicar en las páginas del libro las páginas número 35, 36, 37 y 38. Historia universal. ¿De qué vamos a hablar hoy día, mis queridos estudiantes? De los persas. Ahora empezamos con el título de los persas y no sabemos todavía quiénes fueron. Y si ya más o menos sabemos, porque creo que el año pasado hemos hablado de este imperio, vamos a ir conociéndolo un poco más profundamente. Es decir, datos más concisos, datos más manejables. En este caso, les presento, señoras y señores jóvenes estudiantes, a el Imperio Persa. Primero, para hablar del Imperio Persa, hay que ver geográficamente dónde se encuentra ubicado. Vamos a ver su ubicación geográfica. Tenemos aquí el mapa, ¿ya? Este es un mapa donde, si se puede visualizar, vamos a ver acá el de color, dice medio crema, donde dice Reino de Ciro II, donde es esta partecita, medio rosadito, no es rosado. El Elam y Persia. O sea, en el año 551, antes de Cristo, esto era el reino de Ciro II. Ya hay que escuchar primero, ya estamos tomando el nombre de Ciro II. Luego Ciro II, entre 1550 y 1530 antes de Cristo, durante 20 años, logró conquistar todo este de color lila o moradito. ¿Ve? Todos estos fueron los territorios que conquistó Ciro II, conocido como Ciro II el Grande. Ya vamos conociendo el primer nombrecito importante del Imperio Persa, Ciro II. Luego, Cambises II, otro rey persa, Cambises II, va a conquistar todo lo que es el color verde. Por ejemplo, Cambises II conquista Egipto, ¿ve? ¿Ya? Conquistó todo Egipto y el norte de África. Ahora, Darío I, hay que recordar que Darío I, muchachos, es un antecesor de Darío II, que no era rey todavía cuando era imperio, ¿ya? O sea, Darío I fue, perdón, me estoy equivocando, disculpen, rectifico, está bien. Pensé que hablaba de Ciro I. Ciro I fue rey de Persia, pero antes de que sea imperio. Me rectifico, ¿ya? Estaba equivocando. Ciro I es antecedente de Ciro II. Eso lo vamos a ver a continuación. Acá hablaba de Darío I. Darío I viene después de Ciro II. ¿Ya? Está correcto esto. Entonces, conquistas de Darío I entre 522 y 486 a.C. Arabia, India, al norte de Armenia, Bizancio. Y los pueblos vasallos que eran subyugados por el Imperio Persa. Entonces, vamos a ver su localización geográfica. Su localización principal ocupaba en lo que hoy corresponde al país de Irán. O sea, es decir, esto de acácito, Elam, Persia, Persépolis, su capital Persépolis, es hoy en día el territorio de Irán. ¿Ya? Pero el imperio se logró expandir, miren, por Egipto, Arabia, Libia, y acá está Libia, norte de África, Libia, Egipto,
Arabia, la India, fíjense, ¿ve? La India, hasta acá llegó hasta Bizancio, lo que es Constantinopla, muchachos, logró llegar, y esto pertenece hoy día a Turquía, ¿no? O sea, llegó a Turquía, Libia, Egipto, Arabia, Armenia, llegó a la India. Entonces, prácticamente un gran imperio que se fue ampliando y fue creciendo gracias a la astucia militar de Ciro II el Grande, y que posteriormente lo continuaron Cambises, Darío I. Y lo vamos a ver a continuación, muchachos, ¿ya? Los límites. Por el norte, el mar Caspio. Ahí está. Por el norte, el mar Caspio. Por el sur, el Golfo Pérsico. ¿Ve? Ahí está. Por el norte, mar Caspio. Por el sur, el Golfo Pérsico. Por el este, la India. Aquí está, por el este, montañas de la India. Por el oeste, acá dice, por el oeste, montañas de Asiria y Mesopotamia. Asiria y Mesopotamia, muchachos. ¿Ya? Y también el mar Mediterráneo. Esa es la ubicación geográfica de los persas. Ahora, evolución histórica de los persas. Vamos a conocer cómo aparece este gran imperio. Así como el imperio del Tahuantinsuyo comenzó de un chiquito pueblito llamado el Cusco y se convirtió en un enorme imperio del Tahuantinsuyo, igual el imperio persa tiene su evolución histórica. Y comenzamos. Dice, se estima que los primeros grupos humanos que se establecieron en Persia eran parte de una rama de tribus nómadas indoeuropeas. O sea, indoeuropeas al sur de Rusia y al norte de Turquía, esas zonas, ¿no? Indoeuropeas, conocidas como arios. Es decir, los pueblos arios vinieron a ocupar el territorio de Persia. Hacia el año 1400 a.C., en una segunda oleada migratoria, llegaron hasta los montes Sagros nuevos grupos de nómadas arios. Es decir, fueron en dos oleadas, ¿no? Primera oleada de arios y segunda oleada de arios. Lograron llegar hasta los montes Sagros, ya en pleno territorio del imperio persa. Estos se repartieron por el territorio de Persia, ¿ve? Y dieron origen a dos grandes pueblos. Es decir, los arios dieron origen a dos pueblos. El primer pueblo, llamado los medos, ¿ya? Los medos. Cuando se enfrentan a Grecia, los medos, muchachos, y que se va después a convertir en el imperio persa, los medos, cuando hacen una guerra con los griegos le van a llamar guerras médicas, ¿ve? Guerras médicas, ¿por qué? Porque se enfrentaban a los medos. Y no, esas guerras médicas no van a ser llamadas porque se enfrentaron médicos, cirujanos, obstetras, no, sino que se enfrentaron en las guerras médicas, los griegos se enfrentaron a los médicos o medos, ¿ya? Las guerras médicas o de los medos, pero que en realidad los medos ya no existían como medos, sino eran persas, pero los griegos lo reconocían como los medos. Entonces, habían dos pueblos, los medos, que se dirigieron hacia la parte oriental del monte de Sagros, y los persas, que se ubicaron en la zona central de la parte occidental de los Sagros. Dos pueblos ya, aquí está, ¿no? Para finales del primer milenio antes de Cristo, los medos y los persas eran pueblos súbditos de los asirios. Es decir, los asirios, que eran de Mesopotamia, los sometieron a los medos y a los persas. Pero los medos fueron los primeros pueblos que pasaron a controlar el territorio de Persia y formaron un imperio que puso bajo su dominio a los persas. A ver, quiere decir que los medos, muchachos, primero se liberan de los asirios, ¿ya? Se liberan de los asirios, porque los asirios, que eran de Mesopotamia, los sometieron a los medos y a los persas. Pero los medos logran librarse del control asirio. Y los medos, de esta forma, pasaron a controlar el territorio de Persia y formaron un imperio que puso bajo su dominio a los persas. Es decir, el imperio medo
y se embolsilló al otro pueblo que era amigo de ellos, ¿no? Los medos se embolsillan a los persas, se embolsillan a los persas. Ahora dice, pero este dominio solamente duró hasta el año 550 antes de Cristo, cuando el rey persa Ciro II se rebeló y venció a los medos. Pero esta es una historia que es muy bonita, muchachos, y hay que escucharla, ¿ya? Ahora dice, entonces, se afirma que los persas tuvieron dos etapas. Etapa del imperio de los medas y etapa del imperio de los persas. Porque de los arios se desprenden los medos y los persas. Los medos primero toman el control y subyugan a los persas. Los persas se rebelan y ponen fin al dominio de los medos. Y allí imponen el imperio persa. Acá, muchachos, volvemos a poner entonces periodo evolutivo de los medos. Ahora, comenzamos con los medos. El primer rey de los medos, Deioces, gobernó por 53 años, del 701 al 647 a.C. Fue un príncipe y el primer rey de los medos, Deioces, ¿ya? Unificó a 7 tribus medas y se convirtió en su juez y líder. A partir del año 701 a.C., después de 7 años de gobierno, dimitió como juez. Pero posteriormente el pueblo de los medos lo eligieron como rey hasta el año 665 a.C. Deioces construyó un palacio en la capital Ecbatana. Es decir, los medos tenían su ciudad capital llamada Ecbatana, hoy conocida como Hamadán. La historia de su elevación al poder se narra en el libro 1 de las historias de Herodoto. Herodoto, este griego Herodoto, muchachos, va a ser el que va a escribir gran parte de la historia de los medos y de los persas. Ahora, Fraortes, 22 años gobernó. Hijo de Deioces, fue el segundo rey de Media y se le considera el fundador del gobierno medo. Como su padre Deioces, Fraortes emprendió guerras contra Asiria, pero fue derrotado y muerto por Asurbanipal, el rey de Asiria. Fraortes muere en manos entonces de los asirios. Ciáxares gobernó 40 años, muchachos, entre el 625 y 585 a.C. Miren, hay que recordar que los tiempos antes de Cristo van retrocediendo. Retroceden, porque van a llegar hasta el año 0, el 625, 585, 500, 400, 300, 200, 100 antes de Cristo, 50 antes de Cristo, 5 antes de Cristo, 3 antes de Cristo, 2 antes de Cristo, 0, y nace Jesús. Hasta el año 0 va a retroceder en los tiempos antes de Cristo. Y entre el 625 y 585 a.C., Ciáxares fue el gran reformador y centralizador del poder medo, que poco a poco había crecido al este del imperio asirio. Rechazó las invasiones escitas en alianza con el nuevo monarca de Babilonia, Nabopolassar, y ambos emprendieron una dura campaña contra el imperio asirio. Es decir, Nabopolassar de Babilonia, que también era de Mesopotamia, tenía como enemigo dentro del territorio de Mesopotamia a los asirios. Entonces Nabopolassar, emperador de Babilonia, se junta con Ciáxares y van a luchar contra los asirios. Astiages gobernó 35 años, entre el 585 y 550 a.C. Fue el último rey medo, hijo de Ciáxares y abuelo de Ciro II. Ajá, miren, abuelo de Ciro II, el Grande. Justamente su propio nieto se enfrentó a su abuelo, es decir, ¿quién? Ciro II, llegando a derrotarlo, destronarlo y dando comienzo al periodo de los persas. ¿Qué quiere decir Astiages, muchachos? Astiages tenía una hija. A esta hija la hizo casar con un noble persa, o sea, era un líder persa. Esta hija, con este líder persa, llegan a tener un hijo, llamado Ciro II. Vamos a ver esa historia más adelante. Entonces, Astiages, o Astiagíes, que algunos lo llaman, tuvo un sueño, eso lo dice el libro, lean en el libro, hay una pequeña lectura.
tuvo un sueño en que, según sus interpretaciones, este nieto que iba a nacer del matrimonio de su hija con su yerno, el rey de Persia, iba a quitarle el poder y se iba a convertir en nuevo emperador de todo el imperio medo y convertirse en imperio persa. Entonces, a razón de esto, muchachos, cuando nace Ciro II, va a encargarle a un noble, persona de confianza, Astiages, y le va a decir, desaparécelo a Ciro. Anda, llévalo al bosque y hazlo desaparecer para siempre. Pero ¿qué hace este noble? Se lo regala a un pastor. El pastor se lo lleva, le pone por nombre Ciro, ¿no? Y Ciro, cuando crece, se entera de toda esta historia y va en busca del abuelo. ¿Quién era el abuelo? Astiages o Astiagíes. Entonces, Astiagíes o Astiages, muchacho, va a recibir como azote, en venganza de Ciro II, a pesar de ser su nieto, lo destrona, le saca del trono y termina con el imperio de los medos. Y entonces Ciro II, el nieto de Astiagíes o Astiages, va a tomar el dominio de los persas. Y ahí comienza, ahí termina el imperio de los medos y comienza el imperio de los persas. Aquí está. Periodo evolutivo de los persas. Este periodo comienza cuando el último rey medo llamado Astiagíes, ¿ve? Ya, Astiagíes, porque acá hay una ligera equivocación, muchachos. Vamos a corregir de una vez. Ya, aquí le falta la I. Astiagíes, ¿ya? Ahora sí, decimos, muchachos, nos hemos quedado aquí, en la evolución de los medos, y Astiagíes fue abuelo de Ciro II el Grande, y el último gobernador del imperio de los medos. Aquí comienza el periodo evolutivo de los persas. Este periodo comienza cuando el último rey medo llamado Astiagíes fue derrotado por Ciro el Grande, rey de Persia, en el año 550, y dando comienzo a la dinastía aqueménida. Ahorita vamos a explicar por qué se llama aqueménida, ¿ya? Y al establecimiento del gran imperio aqueménida persa. Es decir, cuando Ciro el Grande derrota a su abuelo Astiagíes, dice, fin al imperio medo. Comienzo y nacimiento del imperio persa llamado el imperio aqueménida. ¿En honor a quién? En honor al primer rey de los persas. ¿Cómo se llamó el primer rey de los persas? Aquemenes. Ya, el primer rey de los persas fue Aquemenes. Y en honor al primer rey persa, el rey Ciro II el Grande dijo, este imperio se llamará a partir de hoy Imperio Aqueménida Persa. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Ciro II el Grande era hijo de Cambises. ¿Y quién fue Cambises? Yerno de Astiagíes. Príncipe de Anshan, perteneciente a la casa de los Aqueménidas, o sea, de los persas. Y de la princesa meda Mandane. ¿Quién fue Mandane? Hija de Astiagíes. Hija del rey de los medos Astiagíes, de quien Cambises era un fiel vasallo. En el año 559 Ciro sucedió a su padre en Pasargada. En 550 se puso al frente de una rebelión de los persas contra los medos, en la cual triunfó gracias a la poca fidelidad de las tropas que seguían al rey medo. Es decir, las tropas del rey medo traicionaron un poco a Astiagíes y permitieron que su nieto Ciro II venza a Astiagíes. ¿Y por qué fue nieto de Astiagíes? Perdón, de Astiagíes, porque Mandane, hija de Astiagíes, se casó con Cambises, príncipe de Persia. Del producto de este matrimonio nació Ciro II el Grande. Ciro el Grande, nieto del rey medo Astiagíes. Aquí está. Astiagíes, rey medo, tuvo una hija de nombre Mandane, quien se casó con Cambises. De este matrimonio nació Ciro el Grande, nieto de Astiagíes. Al final, este nieto tumbó al imperio medo, derrotándolo a su propio abuelo. Aquí dice, ¿no? Ciro el Grande derrota a su abuelo. En el año 550 a.C., Ciro II atacó a los medos,
cuyo rey era Astiagies, su abuelo. Lo venció y lo sometió al mandato del imperio Aqueménide persa. Nace el imperio persa. Acá está ahora, muchachos, los gobernantes, principales reyes persas. Reyes antes de ser imperio. Ajá. Acá vamos a conocer la historia de por qué razones se llama el imperio Aqueménida. Reyes antes de ser imperio. Tenemos acá, les presento a Aqueménides. Ajá, muchachos, por este primer rey persa, en su honor, Ciro II el Grande fundaría la dinastía y el gran imperio Aqueménida. Señoras y señores, ya se entiende entonces. ¿Por qué se llamó al imperio persa imperio Aqueménida? Por Aqueménides. Su primer rey, Teispes, segundo rey, bisabuelo de Ciro II el Grande, bisabuelo, ¿ya? Teispes, hijo de Aqueménides, es bisabuelo de Ciro II el Grande. Ciro I, ¿por qué razones entonces hay un Ciro II? Porque ya existió un Ciro I, que era rey de Persia antes de ser imperio. ¿Y quién fue Ciro I? Por la existencia de este rey, surge un nuevo Ciro, pero es el segundo y se le reconoció como Ciro el Grande, el que viene después. Este Ciro I fue abuelo de Ciro II. Cambises I. ¿Quién fue Cambises I? Ya les dije, ¿no, muchachos? Ahí está. Padre de Ciro II, el Grande, y yerno del rey medo Astiagies. Reyes antes de ser imperio, el reino persa. Ahora sí venimos a los reyes del imperio persa. Primer rey del imperio persa, Ciro II el Grande. Ciro II el Grande fue un rey aqueménida de Persia y el fundador del imperio persa aqueménida. Tras vencer a Astiagies, su abuelo, aquí hay otra corrección, hay que corregir ya, Astiagies, su abuelo, último rey medo, y extender su dominio por la meseta central de Irán y gran parte de Mesopotamia. Sus conquistas se extendieron sobre Media, Lidia y Babilonia. Media es el territorio de los medos, pues, muchachos. Desde el mar Mediterráneo hasta la cordillera del Hindu Kush, con lo que se creó el mayor imperio conocido hasta ese momento, imperio aqueménida persa. Esta es la imagen del gran Ciro el Grande, muchachos, que aquí vemos el de color, este de color amarillito donde dice solamente Persia, ¿ya? Era el territorio que pertenecía a Ciro el Grande. Y Ciro el Grande luego, posteriormente, va a conquistar en el año 1550 a.C. todo el de color verde. Todo este territorio conquista Ciro el Grande. Posteriormente lo conquista Babilonia, que pertenecía a Mesopotamia, conquista Jerusalén. Y se va hasta Lidia, ven muchachos, hasta Lidia. Este fue un gran conquistador y el que va a formar el gran imperio persa aqueménida. Ahora, Cambises II. ¿Por qué hay Cambises II? Porque ya existió un Cambises I. Cambises I, padre de Ciro II. Tras la muerte de su padre, Ciro II, en la primavera del 530 a.C. se convirtió en el soberano único del imperio persa. Las tablillas encontradas en Babilonia acerca de su reinado abarcan hasta un 8º año de reinado, concretamente hasta marzo del 523 a.C. O sea, gobernó 8 años. Se establece su reinado desde la muerte de su padre, Ciro II, y se le otorga una duración de 7 años y 5 meses, pero algunos dicen 8 años, desde el año 530 a.C. hasta el verano del 523. Su principal hecho militar, conquista Egipto al derrotar al faraón Psamético en la batalla de Pelusio en el año 525 a.C. Es decir, Cambises II sale a conquistar Egipto y lo conquista, derrotando al faraón Psamético en la batalla de Pelusio en el año 525 a.C. Esta es la imagen de Cambises II. Y aquí, cuando ingresa y ataca a Egipto, y acá los egipcios empiezan a recibirlo con resistencia, pero al final, muchachos, este imperio aqueménida que tenía una gran caballería, van a salir venciendo a los egipcios. ¿Quién lo dirigió? Cambises II. Ahora, Darío I el Grande.
Darío, quien nació en el año 548 a.C., ascendió al trono persa en el 521 a.C., con 27 añitos. Lo hizo tras matar el mismo al anterior rey, Gaumata el Mago. Es decir, Darío el Grande mata al rey Gaumata el Mago. O sea, quiere decir que después de Cambises II, van a gobernar los reyes Esmerdis y Gaumata. Y Gaumata fue un rey traidor, fue un rey usurpador que no le correspondía el trono y se metió a gobernar. Por esa razón, Darío el Grande, bajo su gobierno, el imperio persa se expandió bastante. O sea, concretamente desde el río Lino. A ver, primero, lo que quiero decir es, Darío el Grande, muchachos, va a matar a Gaumata, ¿ya? A Gaumata porque lo consideró traidor. Y matando a Gaumata, Darío I el Grande asume el poder del imperio persa. Ya dice, bajo su gobierno, o sea, de Darío el Grande, el imperio persa se expandió bastante. Concretamente desde el río Indo, en la actual Pakistán, hasta parte de Europa, pasando por el sureste de Asia y Egipto. En Persia, Darío se convirtió en un gran administrador, dividiendo su imperio en 20 provincias. Hay que recordar, Darío el Grande dividió al imperio persa en 20 provincias, pero no le llamó provincias, sino le llamó satrapias. 20 satrapias, provincias de Persia. Y cada satrapia tenía su propio gobernador llamado sátrapa, ¿ya? ¿Cuándo aparecieron las satrapias? Con el gobierno de Darío I el Grande. Participó en las guerras médicas, siendo derrotado por los griegos en la batalla de Maratón. Miren, muchachos, las guerras médicas se dieron entre los persas y los griegos. ¿Por qué le llamaron guerras médicas? Ya les dije, porque los griegos le seguían reconociendo a los persas como medos, o sea, los medos. Muy a pesar de que los medos ya habían sido conquistados por los persas, pero los medos eran reconocidos así por los griegos. Y como era una griega, ahí dice acá, como los griegos lo llamaron así porque lucharon contra los medos, que en realidad eran los persas. Este rey muere en el año 486 a.C. Había perdido en la primera guerra médica, Darío el Grande perdió y fue humillado. Y vamos a ver que su hijo, después, posteriormente, va a buscar venganza. Él es Darío el Grande, ¿no? Y en la batalla de Maratón va a ser derrotado, lamentablemente, por la alianza de los atenienses con los espartanos. Otro rey, el rey Jerjes. Jerjes I, también conocido como Jerjes el Grande en persa, fue el quinto gran rey del imperio aqueménida, hijo de Darío I, ¿ya? Y, ojo, y de Atosa, hija de Ciro II el Grande. Significa gobernador de héroes. ¿Saben qué va a suceder con este Jerjes, muchachos? Va a tomar venganza, va a querer tomar venganza. Trató de vengar la derrota de su padre Darío I. En la batalla de Maratón pierde Darío I frente a los atenienses, griegos. Sufrida en la batalla de Maratón. Dentro de las guerras médicas, desencadenó la segunda guerra médica. O sea, quiso vengarse de la derrota de su padre y organiza un gran ejército y sale a atacar, ¿a quién? A los griegos. De esta forma, en la primavera del año 8, ¿saben qué, muchachos? En principio, Jerjes va a vencer en la segunda guerra médica contra la alianza griega de Atenas y Esparta. Sale venciendo. En principio, el ejército persa consiguió importantes victorias. La flota griega fue rechazada en el cabo Artemisio. Y tras la victoria sobre Leónidas I de Esparta y sus 300 hombres, acá hay una película, ¿no? De Leónidas I y los 300, hay una película. Leónidas es derrotado por Jerjes. Y los persas, al derrotar a Leónidas y sus 300 valerosos combatientes, se ingresaron hasta Beocia y el Ática, llegando hasta Atenas. Pero, muchachos, el combate naval librada en Salamina fue ganada por los griegos. O sea que iba a haber un combate naval en Salamina. Se refuerza
la flota marina griega, muchachos, y en el combate naval de Salamina en el año 480, sufre la primera derrota Jerjes. ¿Ya? Entonces, fue ganado por los griegos, interrumpidas por las líneas de suministros marítimas con Asia Menor. Jerjes decidió retornar a Sardes, mientras para los griegos la victoria supuso un respiro y les dio la posibilidad de reorganizarse en busca de una batalla decisiva. Así, el ejército que Jerjes dejó en Grecia al mando de Mardonio fue derrotado en 479 a.C. en la batalla de Platea. O sea, es decir, en la batalla de Platea el ejército de Jerjes en Salamina y Platea fueron derrotados. La posterior derrota persa en Mícala, al norte de Mileto, supuso la libertad de las ciudades griegas de Asia Menor y la renuncia de Jerjes a las mismas, dejando de entrometerse en la política griega. ¿Qué quiere decir? La batalla de Salamina, o combate de Salamina, batalla de Platea y la batalla de Mícala, estas tres batallas, Salamina, Platea y Mícala, fueron derrota del ejército persa al mando de Jerjes. Y al ser derrotado Jerjes, abandona Grecia y ya deja de entrometerse en la política griega. La muerte de Jerjes. En 465 Jerjes fue asesinado por Artabano, comandante de la Guardia Real y el más poderoso funcionario de la corte persa. Luego colocó a sus 7 hijos en posiciones claves del gobierno. Es decir, Artabano mata a Jerjes y justo cuando está queriendo ser rey, Jerjes tenía un hijo llamado Darío. Darío era el primogénito de Jerjes y el sucesor del trono. Pero tenía otros hijos, ¿no? Otros hijos. Y aquí vemos esta historia, dice. Artabano, antes de matar a Jerjes, primero lo hizo con Darío, es decir, el primer hijo de Jerjes. Mata primero al hijo Darío y mata a Jerjes. Pero otro hijo de Jerjes, llamado Artajerjes, otro de los hijos de Jerjes, cobró venganza y mató a Artabano y a sus 7 hijos. Miren, acá arriba dice, ve, Artabano mata a Jerjes. ¿Quién era Jerjes? Padre de Artajerjes. ¿Ya? Padre de Artajerjes y Darío. Entonces, mata a Artabano y mata a sus 7 hijos. ¿Por qué lo mata a Artabano? Porque Artabano mató a su padre llamado Jerjes. Pero hay otra historia, muchachos, que dicen que Artajerjes mató a su hermano Darío por el trono. Es decir, como Jerjes tenía 2 hijos, Artajerjes y Darío. Y Darío era el verdadero heredero del trono. Entonces, Artajerjes, por celo del trono, mata a Darío. O sea, hay 2 versiones, ¿no? Que dicen que Artajerjes, hermano de Darío, es el que da muerte a este hermano. Pero otro dice que Artabano, antes de matar a Jerjes, al rey Jerjes, primero mata a Darío y después ya es asesinado por Artajerjes en venganza de haber matado a su hermano y a su padre. Artajerjes, al matar a Artabano, va a tomar el poder. Y entonces en Persia van a surgir nuevos reyes. El rey Jerjes II, acá dice, Artajerjes asumiría el mandato del imperio aqueménida. Rey Artajerjes. Posterior a este rey, vendrían otros reyes. El rey Jerjes II, Darío II, Artajerjes II, Artajerjes III y Artajerjes IV. Viene Darío III y Artajerjes V. ¿Cómo desaparece el imperio persa, muchachos? El ejército persa se creía no tener enemigos capaces de derrotarlos. Por eso se sentían seguros de mantener en pie su imperio. Pero en Grecia había caído bajo el dominio de Macedonia y los macedónicos lograron unificar a los pueblos griegos para prepararse y enfrentarse al imperio persa, sus peores enemigos. Es decir, el imperio macedónico va a dominar a Grecia y va a alistar a Grecia, los va a preparar para enfrentarse a los persas, sus peores enemigos. Su primer emperador fue Filipo II. Filipo II, rey de Macedonia, preparaba el ataque hacia el imperio persa, pero murió asesinado. Su hijo, Alejandro Magno, tomó el poder y continuó con la obra militar dejada por su padre. ¿Qué cosa era?
reunir un gran ejército y vencer a los persas. Por esa razón, se va a llevar a cabo dos batallas importantes. La batalla de Isos fue un encuentro armado entre el ejército macedonio de Alejandro Magno y el persa de Darío III Codomano. En noviembre del 333 a.C., los persas fueron derrotados en la batalla de Isos. Y la última batalla, la batalla de Arbelas, la batalla de Gaugámelas o Arbelas, también se llama así Arbelas o batalla de Gaugámela, tuvo lugar el 1 de octubre de 331 a.C. y cerca de la ciudad de Arbela. En ella se enfrentaron el ejército persa a las órdenes de su rey Darío III y el ejército macedonio bajo el mando de Alejandro Magno. Darío fue derrotado y la batalla marcó el final del imperio persa. Es considerada una obra maestra en la táctica militar y la mayor victoria de Alejandro. Y ahí, muchachos, quedó como fin el imperio persa. ¿Quién lo venció? Alejandro Magno. Trabajo de extensión, muchachos. Resolver las prácticas del libro de las páginas 36 y 37 antes de que culminen las clases. Acabado, foto y me lo envían a mi WhatsApp personal. Entre ustedes y mi persona lo vamos a resolver. Es decir, ustedes me preguntan y yo les respondo y vamos contestando a las páginas 36 y 37 para rellenar. Copiar en el cuaderno los mapas conceptuales que les enviaré durante la clase. Eso se entrega el lunes 8 de junio de 9:30 a 10 de la mañana. La página número 38 tiene una práctica. Esta práctica necesita investigación. Que lo resuelvan y al terminar de resolverlo, me mandan la fotografía el mismo día en que me van a mandar las prácticas del libro. Mis queridos estudiantes, lean bien esta partecita, ¿ya? Hasta la próxima clase y cuídense mucho porque es fundamental cuidarnos en nuestra salud. Buenas tardes, jóvenes estudiantes. Un abrazo fraterno a ustedes y que todo les vaya bien.